Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 18. Ya hemos cantado una oración, si se dan cuenta. Ya le hemos pedido al Señor que nos hable, que su voz dé fruto en nosotros. Amén. Mateo capítulo 18, versos del 15 al 18. Dice así en el nombre del Señor: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Nuestro tema de hoy es disciplina eclesiástica. Y en nuestro sermón pasado sobre la iglesia, en la última parte leímos el texto de Mateo 16, 19. Y escuchen lo que dice el texto. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está en completa relación con lo que acabamos de leer. Y la pregunta 83 del Catecismo de Heidelberg nos decía: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? La predicación del Santo Evangelio y la predicación eclesiástica, y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. También dijimos que la iglesia verdadera tiene estas llaves, y cada iglesia local debería saber qué son estas llaves y cómo funcionan, porque como declaró Teodoro de Beza, sucesor de Calvino en la Confesión de Fe Cristiana, las marcas de la iglesia verdadera son la predicación de la palabra de Dios, los sacramentos y la administración de la disciplina eclesiástica tal como Dios la ha ordenado. Y hoy nos vamos a centrar en qué consiste la disciplina eclesiástica. Porque sin duda alguna, si nosotros ya hemos hablado de las marcas de la iglesia, entonces necesitamos saber en qué consisten estas marcas. Y una de las marcas que muchas veces no conocemos es la disciplina eclesiástica. Estoy seguro si pregunto qué es la disciplina eclesiástica, habrá muchas opiniones. Por esto, nuestro objetivo de hoy es poder definir de forma práctica lo que es la disciplina. Entonces vamos a leer nuestro texto central de nuevo. Ahí en Mateo 18, del 15 al 18. Y dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí el verso 18 nos habla de esas llaves del reino del Señor.
Estas llaves atan y desatan, abren el cielo a los creyentes y cierran el cielo a los incrédulos. Y para comenzar, voy a definir de forma breve lo que significa disciplina. La disciplina es el ejercicio de la autoridad dada a la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo con el fin de instruir y guiar a sus miembros e hijos y para promover su pureza y bienestar debido a nuestra naturaleza caída y al hecho de estar sujetos al proceso de santificación. Dios dio autoridad a la Iglesia sobre los miembros y esta autoridad proviene de las Escrituras. La Iglesia no tiene una autoridad mayor que la Escritura o igual a la Escritura, sino que la Iglesia obtiene su autoridad de Dios, que inspiró las Escrituras y las dio a la Iglesia como nuestra regla de fe y conducta. Y la disciplina también tiene un doble carácter. He tomado algunas cosas de una clase de membresía que está disponible ahí en el canal de la Iglesia de Antofagasta. Y la disciplina, como decía, la disciplina tiene un doble carácter. La disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa consiste en guiar a las personas hacia la madurez en Cristo a través de la instrucción y la enseñanza positiva. Por ejemplo, cuando se predica la palabra y somos confrontados, o cuando nos alentamos unos a otros, esa es la disciplina formativa. La disciplina formativa es importante porque Dios la usa para prevenir el pecado que necesita el otro tipo de disciplina. Acompáñenme por favor a Efesios. Efesios capítulo 4. Verso del 11 al 12. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versos del 11 al 12. ¿Qué nos dice? Léelo por favor, mi amor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos en disciplina. Y no debemos pensar en la disciplina como algo negativo, porque todos estamos en disciplina formativa. Mientras estamos en la iglesia, crecemos con la predicación del Evangelio, los discipulados. Yo como pastor aprendo y usted está aprendiendo y creciendo. Si se dan cuenta, el Señor dio estos dones ministeriales para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificar la iglesia. Y cuando hablamos del otro carácter de la disciplina correctiva, es eso lo que vemos en nuestros textos que leímos. Esta disciplina consiste en corregir el pecado en la vida de un creyente. Esto va desde una confrontación personal hasta la excomulgación formal. Es por esto que debemos decir que la disciplina es solo para los miembros de la iglesia. Nuestro libro de orden, la sección del libro de disciplina, dice que todos los miembros de la iglesia, activos o inactivos, confirmados, bautizados y afiliados, tienen derecho y están sujetos a los beneficios de la disciplina. Es decir, la disciplina eclesiástica no debe ser dada a personas que no son miembros de la iglesia. Si una persona está entre nosotros, pero aún no es miembro oficial de la iglesia, no podemos aplicar la disciplina eclesiástica a ellos. Tampoco yo como pastor tengo autoridad para ir a otra iglesia a aplicar disciplina. Lo que usamos obviamente es la predicación del Evangelio, que sirve para abrir y cerrar el cielo para ellos. Pero las autoridades de la iglesia y toda la iglesia en toda esta comunidad, y en mi caso, yo como pastor, al no tener consistorio, yo me puedo apoyar en el presbiterio en un caso de disciplina, en el caso de nuestra iglesia. Si hubiera un caso de disciplina acá, yo me podría apoyar en el presbiterio, no tener diáconos
ni anciano gobernante, porque son las cortes de la iglesia las que revisan estos casos y velan para que el proceso de disciplina sea acorde a las Escrituras. Y antes de continuar, quiero mencionar que en esta predicación estoy exponiendo todos los detalles sobre la disciplina eclesiástica, porque no todos los casos relacionados a esto son iguales. Pero lo único que puedo decir es que los pastores, ancianos de la iglesia, las cortes de la iglesia, toda la iglesia en sí, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, en oración y atentos a la palabra de Dios para poder enfrentar cada situación con la ayuda de Dios y la guía del Señor. Y quiero que podamos ver lo que dice el verso 17. El verso 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Noten que en este verso está, por así decirlo, el último paso al que puede llegar una persona que no se arrepiente de su pecado. Esto se conoce como excomulgación. La excomulgación o excomunión es cuando se saca a una persona de la membresía y comunión de la iglesia. La excomunión debe ser administrada solo en casos de ofensas agravadas por un continuo rechazo a arrepentirse. También la Escritura muestra algunos casos donde personas cometieron pecados tan graves que Dios aplicó una disciplina especial en nombre de los apóstoles. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. En Hechos capítulo 5, mintieron contra el Señor y los apóstoles y murieron. Otra ocasión, en 1 Corintios capítulo 5, se juzga una relación de incesto y el apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, él remueve a esa persona de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 11 también se habla de personas que murieron por tomar la cena del Señor de forma indigna. O sea, los pecados de estas personas eran tan graves, hermanos, que el Señor mismo aplicó una disciplina especial para estos casos. O sea, eran personas que pasaban a la cena del Señor ebrios, personas que pasaban a la cena del Señor estando peleados con los hermanos. Lo que quiero decir es que no se puede aplicar disciplina por cualquier cosa. Por eso el Señor da los pasos de la disciplina. Así que, hermano Javier, ¿llegaste justo? Y ahora vamos a entrar al paso a paso de la disciplina. El paso 1. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podríamos malentender este texto como el simple ejercicio del perdón que debemos tener entre nosotros. Por ejemplo, cuando un esposo, una esposa, un amigo, un hermano peca contra alguien más, las cosas del día a día sin gravedad alguna, y luego la persona ofendida le dice al ofensor que se arrepienta. Esas son cosas del día a día, son cosas cotidianas. Pero para allá no apunta el texto. Porque imaginen ustedes si por cualquier pecado entráramos en disciplina eclesiástica. Yo creo que la mayoría estaríamos todos en disciplina, porque por cualquier cosita se entraría el proceso de disciplina. Por eso no se trata de eso. Se trata de pecados, hermanos, que atentan contra la comunión de la iglesia. Pecados como el que ya hemos mencionado, ofensas graves que pueden dañar la reputación de la iglesia. Por eso hay algunas preguntas importantes que podríamos hacer antes de ir a reprender a un hermano que ha pecado contra nosotros. Primero, podrías preguntarte: ¿debo acudir a mi hermano por cada pequeña ofensa? Les pregunto a ustedes. ¿Tenemos que ir a donde nuestro hermano por cualquier cosita pequeña? No. También nos podemos preguntar: ¿la ofensa ha causado
la ruptura de su relación? ¿Piensas frecuentemente en ello? ¿Te hace sentir diferente hacia esa persona? Por más que por mucho tiempo es difícil para ti perdonar. ¿Cuál es el peligro de este pecado para el ofensor? Y aquí quiero darte 3 causas que deberían moverte sí o sí a reprender a tu hermano. O sea, si no te mueves es porque no amas a tu hermano. Por cometer desacato. Esas son faltas de respeto a las autoridades de la iglesia, a los ministros, a los diáconos, a los ancianos. Por ejemplo, si tú ves a tu hermano así, ¿qué es el pastor? Y lo ves en reiteradas ocasiones, esa persona está cometiendo desacato. Está faltando el respeto al pastor, está faltando el respeto a los ancianos. Está yendo en contra de la comunión de la iglesia. Y eso puede ir creciendo y puede afectar a toda la iglesia y crear una división. Así es como surgen las divisiones. Cometer herejía. Herejía es la negación expresa o implícita de una o más doctrinas de las que creemos, enseñándola abiertamente y manteniéndola con firmeza. Otra causal de disciplina, herejía. Si la persona insiste en eso. Y otra cosa, por inmoralidad. Inmoralidad alude a una conducta incompatible con las normas bíblicas de conducta. Por ejemplo, provocar disputas o alborotos, libertinajes, borracheras, chismes, odios, idolatrías, deshonestidad, difamaciones, inmoralidades sexuales, por ejemplo, adulterio, fornicación, prácticas homosexuales, bestialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas pueden destruir una iglesia, pueden destruir las familias, la reputación del cuerpo de Cristo en la comunidad si no se tratan bíblicamente. Piensa en una persona que no respeta al pastor y que insiste en eso, que falta el respeto a los diáconos, los ancianos, todo eso contamina a la iglesia. Otro por ahí que comience a creer en una doctrina incorrecta y enseñarla. No, Jesús no es Dios. Jesús no es una persona de la Trinidad, o que no acepte la Trinidad, o que se vaya en contra de nuestra confesionalidad y nuestras doctrinas fundamentales. Todo eso afecta a la iglesia. Por eso, hermanos, es que las personas que se hacen miembros de esta iglesia tienen que creer en todo lo que nosotros creemos. Si no, no pueden ser miembros de la iglesia. Porque si no, todos van a pensar de forma distinta. Todos al final unos van a estar pensando una cosa y otros por allá otra cosa. ¿Y eso qué va a pasar? Se va a crear una confusión dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros no estamos buscando gente de otras iglesias. Ese no es nuestro foco, sacar gente de otras iglesias. Si quieren venir, gloria al Señor, no los vamos a rechazar. Pero nuestro foco es la gente que no conoce al Señor, gente nueva, gente que no ha estado quizás nunca en el Evangelio. Porque esas personas es fácil trabajar con ellas. Pues si traemos gente de que ya lleva años en otra iglesia, es difícil. Por eso, hermanos, es que si uno ve a alguien que ha caído en alguna de esas cosas que dijimos, desacato, herejía o inmoralidad, no debemos reprenderlo para destruirlo, ¿ya? Sino para restaurarlo. Por eso el texto dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gálatas 6:1, acompáñenme por favor. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1, ¿qué dice? ¿Lo tiene, hermano Javier? Léelo por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A ver, cuando nuestro texto central dice repréndelo, el original en griego es elenco, que es acusar, convencer, redarguir,
y reprender. Segunda Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Ahí está esa palabra, redarguir, que es elenjos, que tiene que ver con poner al descubierto algo. Y hoy día tenemos un mal concepto del amor. El amor no es dejar pasar las ofensas, menos pecados graves como los que tratamos en el proceso de disciplina. No podemos dejar pasar el pecado. No, yo se lo dejé pasar al hermano nomás. Por eso es que en este proceso está toda la iglesia involucrada, porque son los miembros del cuerpo de Cristo los que deben, al momento de sorprender a alguien alguna falta, reprender al hermano a solas, con espíritu de mansedumbre, humildad, no creyéndote superior a él, sino con el amor de Cristo que confronta el pecado y nos lleva al arrepentimiento. Vamos a hacer una prueba después de disciplina, así que hermanos, tienen que estar todos aquí atentos, ¿ya? Tenemos 2 pruebas pendientes, teología del pacto y disciplina. Entonces, toda la iglesia está involucrada en el proceso, porque son los miembros del cuerpo de Cristo los que deben, al momento de sorprender a alguien en alguna falta, reprender al hermano a solas, con espíritu de mansedumbre, humildad, no creyéndote superior a él, sino con el amor de Cristo que confronta el pecado y nos lleva al arrepentimiento. El verdadero amor te dice la verdad, confronta tu pecado, pero con amor, obviamente, con humildad. Pensemos en este caso. De repente vas caminando por la calle un día de jueves y ves a un hermano en una conducta claramente inapropiada. No te ha visto aún y decides pasar por otro lado para evitar un problema. Llegas a casa nervioso y preocupado. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Orar al Señor y no dejar pasar el pecado. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas pasar ese pecado, quizás más adelante eso será un pecado más grande, afectando a la iglesia, a la familia del hermano y a ti mismo incluso. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros detectamos esas situaciones? Primero orar, estar seguro de lo que hemos visto, porque debemos estar seguros antes de avanzar en este paso. Y en privado hablar con el hermano y reprenderlo. No es te reprendo, no le va a decir te reprendo a diablo. No es así. Sino que vas con una actitud de amor. Pones al descubierto su pecado. Le dice, hermano, sabes que te viene esta conducta. Y eso a la luz de la Escritura no está bien. Tienes que arrepentirte, hermano, y aferrarte a Cristo. Aférrate a su gracia. Yo estoy aquí para ayudarte. Oremos juntos. Y en el mejor de los casos, el hermano te escucha y acepta orar contigo y pedir perdón al Señor. Quizás este hermano, como muestra de su arrepentimiento, solicite consejería pastoral y acompañamiento. Hermanos, en el mejor de los casos, el hermano te va a escuchar y va a aceptar orar contigo y pedir perdón al Señor. Como dije antes, todos los casos son diferentes. A veces quienes cometen estos pecados pueden ser personas que llevan poco tiempo en la iglesia. Ya, por eso necesitamos estar en oración, porque no vamos a destruir inmediatamente a alguien que recién viene llegando. Podemos ahuyentar a alguien si lo tratamos de forma tan rigurosa. Pero también puede ser que quienes hagan estas cosas sean personas más maduras, incluso ministros del Evangelio. Tenemos el caso en Gálatas de Pablo reprendiendo a Pedro. Es un caso especial. Pablo no estaba reprendiendo a un neófito, a un principiante en la fe, sino a un apóstol. Por eso Gálatas 2:14 declara: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea que Pablo no se lo llevó a solas, sino que le dijo delante de todos:
Si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, de apóstol a apóstol. De apóstol a apóstol. O sea, de ministro a ministro. Yo como pastor puedo aceptar una reprensión pública de ese tipo. Porque yo hice un juramento lícito delante de ustedes que yo los iba a cuidar, que yo iba a predicar el evangelio, que iba a guardar mi testimonio. ¿Y qué pasó? Entonces, eso es algo que uno podía aceptar, una reprensión pública en esos casos. Esto obviamente está fuera del orden que vemos en nuestros textos centrales, porque como que va directo ahí al paso 3. Es un caso diferente. Pero más adelante Pedro se arrepiente de su pecado, es decir, fue restaurado, porque el propósito de la disciplina es conservar el honor de Dios, restaurar al pecador y remover las ofensas cometidas contra la iglesia. Paso 2. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿A cuántos debes tomar si no te oye? A uno o dos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La Biblia de Dios habla hoy. Dice, si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Parece un lenguaje fuerte esto de acusación, pero es una acusación. Yo estoy acusando a alguien de que cometió un pecado. Es una acusación, pero amorosa, para restaurar. No es de solamente acusete. como uno no quiero decirlo. Pero en el colegio pasaba eso. Uno acusaba a otro en la inspectoría. No es con ese sentido. Y esto es la segunda etapa del proceso de disciplina. Si te das cuenta, la persona que cometió desacato, herejía o inmoralidad no te escuchó. No se arrepintió de su pecado. Entonces el Señor nos dice, busca a una persona o 2 personas, 1 o 2 creyentes, para que escuchen lo que tú estás diciendo al hermano o hermana que ha pecado. Este o estos testigos no son llamados con el fin de chismosear, sino que si no te escuchó a ti, quizás pueda escuchar a una tercera parte. Este testigo o testigos deben ser hombres o mujeres de buen testimonio en la congregación, que tengan una mirada imparcial del asunto y que también estén comprometidos con la gloria de Dios en todo. No puedes buscar a alguien que tenga mala fama en la iglesia, no puedes buscar a alguien que sea maduro o alguien nuevo en la fe, obviamente. Pensemos en el mismo ejemplo que puse antes. Hablaste con el hermano a solas, le mostraste su pecado, le dijiste que su conducta era inapropiada y no estaba bien, pero ese hermano te dijo, no me juzgues, no eres mejor que yo vivo mi fe como yo quiero. No juzguéis para que no seáis juzgados, más encima usa la escritura, añadiendo más pecado a su pecado. Si el hermano rechaza la reprensión, entonces debes tomar contigo a 1 o 2 personas, hermanos maduros en la fe, que te acompañen para hablar con el hermano. Fíjate que el texto nos dice, si tu hermano no te oyere, cuéntaselo a 1 o 2, para que hagan leña del árbol caído. Eso es lo peor que puede pasar en el paso 2. O sea, el hermano no te escuchó y tú sales y, ¿sabes? Sabéis que hablé con el hermano y no me escuchó el hermano. Oh, en serio, y ahí empieza el chisme. Entonces, lo peor que puede pasar es contarlo a personas que no van a orar, que van a empezar a emitir un juicio inmediato contra el hermano, que al final el problema será mucho peor. La idea es poder tomar 1 o 2 personas para que el hermano sea reprendido, es decir, hacer lo mismo que hiciste en el primer paso, pero con testigos. Y si el hermano no se arrepiente, es donde avanzamos al paso 3. Miren qué fuerte esto. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pareciera que los pasos 2
que los pasos 1 y 2 se hicieron en secreto, como encubriendo ahí el pecado. Pero decir eso no sería correcto. Encubrir el pecado es callar el pecado, dejarlo en secreto. Con la disciplina correctiva confrontamos el pecado, reprendemos al ofensor y buscamos su restauración. Es por eso que nosotros necesitamos ser imparciales al juzgar el pecado. Si tú juzgas el pecado en tu propia vida de forma relajada, cuando veas a otro pecar, te va a dar lo mismo. Lo vas a juzgar también de forma relajada. Pero estas cosas que mencionamos no se pueden juzgar de forma relajada. Si tú eres relajado contigo al tratar el pecado en tu vida, vas a hacer lo mismo con los otros. Ah, pero ese diácono, no, pero no le voy a decir nada, pues si el hermano sirve al Señor. No, es que es el pastor, no, que es el hermano, el que siempre me bendice. No, hermanos, con esto no se juega, uno tenemos que ser maduros en el Señor y poder tratar el pecado como el Señor trata el pecado. ¿Y cómo trata el pecado? Por medio de la disciplina eclesiástica. Y en este paso 3, el Señor dice, si no escuchó la reprensión de los testigos, si no escuchó tu reprensión privada, la reprensión de los testigos, entonces dilo a la iglesia. Y ese dilo a la iglesia no significa, pide una oportunidad el domingo y encara al hermano enfrente de todos. Yo cuando leía el texto me lo imaginaba así, porque va a llegar el domingo, pastor, deme una oportunidad, sabe que el hermano me hizo tal cosa. No es así. Sino que este dilo a la iglesia es háblalo con las autoridades de la iglesia, las cortes de la iglesia, el consistorio, los ancianos, los diáconos. Hay un hermano que hizo un artículo sobre esto, Luis Pino, y él dice, el tercer paso apela a la comunidad. La comunidad tiene la autoridad para arreglar sus problemas internos. Este paso da cuenta de la necesidad de una forma de gobierno. Cuando un tribunal de la iglesia juzga a los miembros de ella, es la iglesia la que está haciéndolo. Es más, si sus líderes actúan responsablemente bajo la dirección del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, la decisión es la de Dios. Estas son las llaves del reino de los cielos. O sea, estas llaves no pueden usarse mal. No se pueden romper estas llaves. No podemos quebrantar estas llaves. En este paso, las autoridades de la iglesia toman una decisión respecto al hermano en cuestión. Y se pueden aplicar sanciones disciplinarias. Aquí yo les voy a mencionar por lo menos 4. Una puede ser reprensión. Esa puede ser una sanción disciplinaria, corresponde a un llamado de atención para que sea cuidadoso y camine de acuerdo al Evangelio. Segundo, suspensión. En esta sanción la persona puede ser suspendida de los ministerios en los que participe. También puede ser excluida de los sacramentos. Esto hasta que la persona demuestre arrepentimiento verdadero. Destitución. Esto es para los ministros. Aquí es cuando un ministro es destituido de su ministerio, pero no se saca de la iglesia, sino que permanece dentro de la iglesia. O puede ser también trasladado a otro lugar. Esto también puede ir acompañado de las sanciones mencionadas antes. O sea que puede ser reprendido, puede quedarse en la iglesia, pero puede quedarse sin sacramento. Y la última, hermanos, excomunión. Es la remoción del ofensor de su membresía y comunión de la iglesia. Es la remoción del ofensor de su membresía y comunión de la iglesia. Suena duro esto, ¿eh? La excomunión, hermanos, debe ser administrada solo en casos de ofensas agravadas por un continuo rechazo a arrepentirse. O sea que es como el peor de los casos, hermanos. Y es aquí donde se cumple lo dicho por el Señor. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La traducción del lenguaje actual dice, y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia,
Tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios. O sea que hay que tratar a esa persona como un no creyente. Porque ¿cuál es la vida del creyente? Arrepentimiento y fe. Ese es el patrón que debemos seguir. Si una persona no sigue ese patrón, lamentablemente debe pasar por este proceso. Si una persona ya es miembro, ¿cierto? Lleva tiempo en la iglesia, debe ser sometido al proceso de disciplina. Debes tratarlo como los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Así lo traduce la traducción del lenguaje actual, o sea, evitarlo. El apóstol Pablo dice, no se junten con cualquier persona que llamándose hermano fuese fornicario, fuese ande en desorden, en inmoralidad, en herejía, en todas esas cosas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El proceso de disciplina es un proceso complejo, hermanos. No me gustaría... lo vamos a vivir en algún momento. Toda la congregación puede verse afectada espiritualmente. Sin embargo, son la llave del reino de los cielos que el Señor ha dejado a la iglesia. Por eso el verso 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No está hablando de atar, profecía, no está hablando de eso. Atar y desatar, no está hablando de eso. La traducción del lenguaje actual me gusta porque toma en cuenta los términos en los que Jesús está hablando. Porque este lenguaje que está aquí es un lenguaje de los rabís de ese tiempo, un lenguaje rabínico. La traducción del lenguaje actual dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Esto tiene que ver con la recepción de personas en las iglesias y la expulsión de ellas. ¿Y sabes por qué la disciplina es una marca de la iglesia verdadera? Porque de esta forma el Señor enseña al pueblo del pacto su santidad y su gracia. Su santidad, porque desde que Él formó a su pueblo, su llamado siempre ha sido para nosotros: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. Lo que más se repite, santidad a Jehová, santidad a Jehová. El Señor santifica a la iglesia por medio de la disciplina. Él nos lleva a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Eso es lo que el Señor hace con la disciplina eclesiástica, con las llaves. Nos santifica, porque nos dice, oye, tú no puedes, si tú es una confesión de fe, te has bautizado, no puedes caminar como antes, no puedes seguir haciendo las mismas cosas de antes, esas cosas graves. Pero al mismo tiempo, hermanos, con la disciplina el Señor nos muestra su gracia, porque escucha esto, escuchen lo que dice acá el hermano Herman Bavinck en su dogmática reformada. Las iglesias reformadas han sido las más concienzudas en la aplicación de esta enseñanza escritural sobre la disciplina. Siempre consideran que los objetos idóneos de la disciplina son personas específicas, individuales, que son miembros de la iglesia, ya sea por el bautismo o por la profesión de fe. En nuestro caso, bautismo y profesión de fe, las dos. Siguen un procedimiento claro en el caso de los pecados públicos. Aplican solo castigos espirituales, como la exención de la cena del Señor, hermanos. Cuando uno valora la cena del Señor, que te saquen de la cena del Señor, debe ser algo doloroso. No me gustaría decirle a ninguno de ustedes, no va a participar de la cena del Señor, hermano, porque estás en disciplina. No me gustaría, pero debo hacerlo en algún momento. Dice, y usan la excomunión
solo como un remedio extremo, imagínense, un último recurso, dejando siempre la posibilidad de la readmisión en la iglesia tras la confesión del pecado. Hermano, mira cuánta gracia muestra el Señor con nosotros. Aquellos que son excomulgados, sacados de la comunión de la iglesia, podrían arrepentirse por esta sanción. Dios puede usar ese medio para despertarlos y sacarlos de su pecado. ¿Se dan cuenta de eso, hermano, no? Lo voy a repetir. La excomunión, hermanos, este paso es el remedio extremo. Es el último recurso. Ya si la persona insiste en su pecado, qué terrible, hermanos, insistir en el pecado. Pero ¿sabes qué, hermanos? El Señor puede usar esa excomunión, sacar a la persona de la iglesia, para que esa persona en ese tiempo, no sé cuántos meses, pueda estar afuera. No sé cuánto tiempo puede estar afuera de la iglesia esa persona. Pero si esa persona vuelve arrepentida, nosotros debemos readmitirlos en la iglesia, tras la confesión de su pecado. O readmitimos en la comunión de la iglesia. Vamos a leer lo que dice el verso 19. Verso 19 de nuestro texto central. Porque fíjense, junto con esta predicación estamos derribando varias cosas que nosotros creíamos de estos textos. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, está diciendo, en medio del proceso de disciplina tienes que estar orando. No puede ser un proceso separado de la oración. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que el Señor está diciendo, yo respaldo, si yo doy las llaves a la iglesia, yo respaldo estas llaves. Por eso dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que cuando se da el proceso de disciplina y vemos los pasos, dos o tres, ¿cierto? Primero hay dos, luego hay tres, después está la congregación, pero el Señor está en medio de ellos, está juzgando el asunto. Y fíjense, hermanos, estos dos textos que están aquí, el 21 y el 22. Fíjense cómo termina de forma magistral nuestra predicación de hoy día. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No alcanzarían, no alcanzaríamos, nos gastaríamos todas las veces en el primer día después de casar, en las primeras semanas, hasta 7, imagínense. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, hablamos del ejercicio del perdón, cómo la iglesia trata con el pecado. Muchas veces esa disciplina terminará con personas saliendo de la comunión de la iglesia, cumpliéndose así lo dicho en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero otras veces será el medio que Dios utiliza para fortalecer la vida de la iglesia y madurar el perdón. Porque nuestro llamado es lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.